están? Bienvenidos, bienvenidas a la entrevista del día, como es habitual a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. En esta oportunidad vamos a conversar con la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, quien llega hasta la región de Antofagasta a propósito también, ¿cierto?, de varios temas contingentes, pero sobre todo de cara a este plebiscito que cada vez queda un camino más corto efectivamente para el 4 de septiembre. Gracias, senadora, por acompañarnos nuevamente en Antofagasta Televisión. Muchas gracias a ti por este espacio que es tan importante, ¿no?, para poder contar en qué estamos, cuáles son los temas de preocupación y que para nosotros como senadores de la República son tan importantes. Andamos además en visita con el senador Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución del Senado y subjefe de la bancada de la Democracia Cristiana. Senadora, la última vez que conversamos habían un poquito más de incertidumbres que certezas. Ya en definitiva se han tomado caminos, posiciones de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Las encuestas últimas siguen dando como ganadora la opción del rechazo, pero sigue existiendo una falta de confianza respecto de aquellos pisos mínimos. ¿Siente que los acuerdos se lograron finalmente o no? Y queda muy poco camino para que la gente decida finalmente si quiere o no una nueva constitución en este texto que se ha propuesto. Yo creo que a pocos días, ¿no?, del plebiscito del 4 de septiembre, que hay que decir que es un plebiscito además obligatorio, no hemos tenido nunca una elección o una definición obligatoria en nuestro país en que todos los mayores de 18 años están obligados a concurrir a emitir su opinión. Es muy importante decirle a los hombres y mujeres que van a participar en este proceso que lo que se vota el 4 de septiembre es un texto que trabajó la Convención Constitucional. No estamos decidiendo entre la del 80 y no, estamos votando sobre si nos gusta o no nos gusta, si creemos que cumple con la demanda de la ciudadanía en orden a responder respecto de las demandas sociales, la organización del país, la estructura del poder, como lo entendemos, ¿no es cierto?, en la división de los tres poderes. Y nuestro análisis, después de haber seguido los debates de la convención, después de leer el texto y analizarlo, es que esta es una mala propuesta, una propuesta que nos divide como país, no solo en 11 naciones de pueblos originarios y las que la ley determine, sino que también con sistemas de justicia distintos, con un control de nuestro Poder Judicial a través de un Consejo de la Magistratura definido por el órgano político, con una superposición de poderes entre la comuna, la región, los estados o territorios indígenas y los territorios especiales, en donde se mezclan facultades y nadie va a poder resolver quién es el que tiene la razón. Y al final no se plantea como un avanzar, sino que un retroceder. Compartimos los derechos sociales de todas maneras, pero derechos sociales reales, con recursos de protección cuando el Estado no cumpla, y no con una acción de tutela en un tribunal de primera instancia que se va a demorar 2 años en resolver, con disparidad de criterios y sin certeza para las personas. Senadora, en esta región la encuesta de Barómetro mostraba que casi el 50% de los encuestados todavía no sabe si rechazar o aprobar. Ese es un capital importante, diría un político, respecto de convencer, ¿no? Y aquí, ¿cuál es la decisión justa? Dicen algunos, porque se esperaba tener un gran acuerdo político respecto de los mínimos comunes, respecto de sí tener una nueva constitución, sobre qué reformar si es que se aprueba o sobre qué cambiar si es que se rechaza, ¿no? Entonces, en definitiva, hay mucha gente que hoy día todavía no tiene claro si aprobar o rechazar. Efectivamente, y cuando uno mira el texto que nos propone la Convención en una región donde la criminalidad ha aumentado tanto, donde los temas de orden público son tan relevantes, uno tiene que poner la alerta, porque este texto, por ejemplo, no entrega la facultad al presidente o presidenta de la República de poder dictaminar un estado de emergencia constitucional para enfrentar el orden público. Y ese es un tema muy sensible. Se dice por los partidos que aprueban este texto, que quieren respaldar este texto, que a través de una modificación posterior se va a reponer este Estado, que a través de una modificación posterior se va a aclarar que no van a haber distintos sistemas de justicia para los distintos pueblos originarios. Se dice en este texto que materias como el esfuerzo en materia de ahorro previsional, los temas de salud, educación se van a arreglar, pero no dicen ellos que para poder hacer todo esto van a tener que cumplir con supraquórums, esos quórums que le reclamaban, ¿no es cierto?, a la Constitución actual, que ya logramos bajarlo y que esperamos pronta publicación de esa reforma. Bueno, aquí se establecen 2/3, si no hay 2/3, 4/7 más referéndum en materias específicas, y si se trata de materias donde hay que tener el consentimiento indígena, que los pueblos indígenas concurran con su consentimiento. Y mi pregunta es, ¿ustedes creen de verdad que un poder, Congreso de las y los Diputados, va a estar dispuesto a ceder poder?
que los pueblos originarios que van a lograr supremacía van a entregarlo. Entonces, lo dice muy bien el presidente del Partido Comunista después de firmar este acuerdo. La verdad es que no puedo garantizar que esto se vaya a llevar adelante. Y eso es muy importante de tener presente cuando materias de seguridad, materias de desarrollo, materias de competitividad no están garantizadas. ¿Y qué garantiza que si se rechaza no se quede con este texto que muchos obviamente no les parece la Constitución del 80? Bueno, una de las cosas más importantes que ha pasado en el último tiempo es que logramos algo que hacía décadas no se lograba, que era rebajar los quórums supramayoritarios, no solo de las reformas constitucionales, que ya está aprobado y esperando, insisto, la promulgación del presidente, sino que además de las leyes orgánicas constitucionales que ya se aprobó en el Senado y esperamos que obviamente la Cámara de Diputados haga lo propio. Pero además presentamos un proyecto de reforma constitucional junto al senador Walker, Flores y Fidel Espinosa que establece, y eso modifica el 142 de la actual Constitución, que si gana el rechazo tiene que haber un proceso participativo, democrático y paritario. Y las fuerzas democráticas de centro, centro-izquierda, centro-derecha han dado muestra a través de la rebaja de los quórums y hoy día en la discusión de esta reforma constitucional que están dispuestos a ir a esa discusión. El presidente Boric lo decía, nos daba la razón respecto de que si gana el rechazo, ¿no es cierto?, se abre un nuevo proceso, ese proceso tiene que ser más acotado, ya hay materias, ¿no es cierto?, que se trabajaron durante mucho tiempo, donde tenemos acuerdo y otras que no tenemos acuerdo que hay que modificar. La izquierda y la derecha, en esta discusión binaria, ¿no?, tienen que entender que el país demanda lo mejor para hombres y mujeres en nuestra región, en nuestros territorios. Lo digo como mujer de región. Y eso supone un gran acuerdo. La ciudadanía quiere acuerdos, no quiere imposiciones. Por lo tanto, así como se aprobó la rebaja de quórums, nosotros esperamos aprobar esta modificación al 142. Le habíamos pedido la semana pasada discusión inmediata al Ejecutivo, esperamos que se la ponga. Eso debería suceder ahora, volviendo de la Semana de Regiones, que es antes del plebiscito. Esa sería una tremenda señal, que el gobierno ponga a discusión inmediata, que lo podamos votar y al menos en el Senado lo aprobemos. Senadora, recién mencionaba también los temas de delincuencia. Obviamente esta región en el último tiempo ha estado, los parlamentarios de la zona, los diputados de la macrozona norte han armado una bancada pidiendo estado de excepción constitucional justamente por estos temas. ¿Hay disposición? ¿Por qué esto no encuentra eco? O sea, son pocos votos en comparación. Ellos ponían una condición de aprobar el estado de excepción en la macrozona sur, si es que se aprobaba acá, pero esos votos no han sido suficientes para que ellos logren, ¿no?, su cometido en definitiva. Dos comentarios sobre eso. Tuvimos reunión de hecho con el senador Walker, que preside la Comisión de Constitución del Senado, y vamos a revisar, ¿no es cierto?, las urgencias y algunos tipos específicos que probablemente van a ser proyectos de ley. Y el fiscal nos hablaba, ¿no es cierto?, del tema que enfrenta la región. Se requieren más recursos, se requiere una mirada desde el centro del país, desde la capital, con foco en la región, y ahí obviamente es muy importante la mirada que pueda tener el Ministerio de Hacienda para que esos recursos lleguen, pero también el presidente de la República para dictaminar ese estado de emergencia que pide la región. Y el segundo punto, que tiene que ver con la propuesta constitucional. En la propuesta constitucional las regiones pierden poder. Lo que tú dices, que hoy día pasa, imagínate con una propuesta constitucional que va a tener un Congreso de las y los diputados con concentración en la región metropolitana una vez más, diluimos la presencia de las regiones. Yo soy de región, yo sé la diferencia que hay entre estar en Santiago y estar en región, y nosotros queremos más poder para la región, pero efectivo. Y en el tema de orden público, en el tema de narcotráfico, en el tema de delincuencia, si no hacemos un zoom específico a los territorios, que además son territorios importantes, la zona norte de nuestro país es gran generadora de riqueza, si no le ponemos un foco y una ayuda y una preocupación y una atención especial a este territorio, al final las consecuencias no solo las va a padecer el territorio del norte, también el centro y sur del país. Ahora el senador Pedro Araya, cierto, por esta zona también, él pedía desde Interior dar una señal, acelerar, decía, incluso proyectos o presentarlos rápidamente para que se pueda expulsar a aquellos migrantes en situación, cierto, irregular hoy día, que para algunos los delitos violentos y ciertos grupos organizados o de crimen organizado estaría ligado justamente, senadora, a esta migración irregular en la zona. ¿Hay forma de presionar también eso? ¿Hay un sentido también al resto de parlamentarios que a lo mejor no están viviendo esto en la macrozona norte? Yo creo que el rol del senador Araya ha sido de verdad muy importante en el
trabajo legislativo y en el trabajo territorial. De hecho, el senador Araya es uno de los autores del proyecto que rebaja los quórums a 4/7, tengo que decirlo. De verdad ha sido muy, muy importante. Y lo que él ha señalado respecto de poner un foco especial en el tema de delito, de la actividad delictiva, del narcotráfico en esta región, y lo que planteaba en la última sesión en el que se renovó el estado de excepción para el sur, es fundamental. Si el gobierno no entiende que tenemos un problema, que el estado de emergencia es solo una herramienta, no es la solución, pero es una herramienta muy importante para dar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía mientras se aborda desde el lado de la inteligencia, la fiscalía, los distintos órganos de seguridad, el foco de la delincuencia, vamos a seguir una situación muy compleja, donde tú ves, ¿no es cierto?, los datos de aumento de delincuencia en la zona, que hacen que transversalmente las y los parlamentarios de esta región soliciten de manera clara y categórica al Ejecutivo la intervención. Respecto de migración, yo le preguntaba específicamente cómo acelerar esos procesos de expulsión, que algunos dicen efectivamente el no contar a veces con un RUT, con información, hace que muchas de estas personas estén circulando y que finalmente se vean involucrados, es un porcentaje obviamente, no estamos hablando de todos o toda la migración irregular, se vean involucrados en hechos de alta connotación pública, ¿no? Violentos. El tema del control migratorio, ya lo hemos visto en Arica, en Iquique, los pasos irregulares, también se vive acá, el control migratorio, el no tener control, ¿no es cierto?, de identidad, el no tener suficiente dotación de seguridad para hacer esos controles, al final se transforma, ¿no es cierto?, en una situación de irregularidad que pasa a ser casi normal. No puede ser. Legislamos en materia migratoria. El gobierno se demoró en sacar adelante el reglamento que establecía, ¿no es cierto?, cómo tenía que hacerse la migración, y el no tener control por falta de dotaciones, de equipamiento, de insumos, de información, obviamente se transforma al final en un problema. Yo creo que el senador Araya nuevamente da en el clavo. Aquí hay que intensificar y hay que tomar medidas. Las medidas de repente son complejas, pero creo que ¿cuál es el bien superior a cuidar? A la ciudadanía. Y no podemos permitir, ¿no es cierto?, que la migración irregular se transforme en la normalidad, porque eso al final tiene un costo para los migrantes, pero también y de mayor manera para los habitantes del territorio. Senadora, hablemos también de otros temas que preocupan a la región. Tiene que ver con los temas productivos, la situación económica actual, ¿no? También hay mucha incertidumbre de estos sectores respecto de lo que el 4 de septiembre pueda ocurrir a nivel cierto país. Hay discusiones trascendentales además en la mesa, ¿no? La reforma tributaria, está el tema del proyecto del royalty, que afecta obviamente a zonas también como esta o donde se sigue muy de cerca esa discusión. ¿Cuál es su posición también respecto de cómo se están planteando estos proyectos y las repercusiones que pueda tener también en la zona? Bueno, hemos tenido reunión con el sector industrial de la región, también para ver qué es lo que, cómo ven ellos, ¿no es cierto?, las distintas medidas, no solamente el texto constituyente, sino que además las discusiones específicas, como el royalty que tú muy bien señalas, y ver de qué manera lo que se da en el plano de la discusión legislativa tiene pertinencia con la realidad productiva del país. Se dice por parte del ministro de Hacienda, y me ha tocado estar en el tema junto con mis colegas y el subjefe de bancada, Matías Walker, que la reforma en royalty del gobierno del presidente Boric se encuentra entre lo que tiene Perú y lo que tiene Australia. La verdad es que lo que nos dicen los expertos, tanto nuestros asesores como los propios, ¿no es cierto?, emprendedores, medianos, pequeños, grandes del territorio, es que esto está mucho más allá de lo que tiene Australia, y que si esto no se aterriza a los datos reales de lo que pasa en otros países, vamos a tener un problema, porque no va a ser sostenible desarrollar la actividad. Y si eso llega a ocurrir, la verdad es que los números que ya hoy día publicaban diarios especializados en el país de lo que está pasando con la actividad económica en general en Chile, que hay decrecimiento, esto se va a trasladar al sector minero. El sector minero, desde el punto de vista de empleo directo, mueve un número de trabajadores que no es tan grande, pero indirectamente mueve a todo el territorio de la zona macro norte del país. Entonces, cualquier impacto negativo en un ciclo además positivo del cobre, porque estamos en un ciclo positivo del cobre, puede tener consecuencias nefastas para el territorio. Y ahí obviamente desde el punto de vista de la propuesta constituyente también hay una gran incerteza que no es menor cuando tú lo que tienes que asegurar es que los capitales lleguen,
se afiancen en el territorio y sean de largo plazo. Y lo que está proponiendo la constituyente, que al final no aborda nada y deja todo esto a trámite legislativo con mayorías simples, hace que exista incerteza y los capitales digan, bueno, ¿dónde invierto? ¿En Chile o me voy a otros países de Latinoamérica o derechamente fuera? Y eso tiene costos para la ciudadanía. Senadora, sin duda, claro, son momentos complejos, pero también hay una postura regional. Aquí muchos, como el senador Velázquez, por ejemplo, han planteado ciertos porcentajes respecto de que es necesario que eso sí quede en regiones y debe haber un acuerdo, dice el propio senador, respecto de esa mirada. Hoy día no hemos avanzado tanto, hay pocos acuerdos de qué porcentaje finalmente también de lograrse estos royalties, que todos sabemos a veces, nunca es el momento, decía el senador también en una entrevista hace un tiempo, que nunca es el momento de discutir cuánto finalmente debe recaudar el Estado a través de eso y cuánto quede también en las regiones. En esos porcentajes, ¿cuál sería también su disponibilidad de un voto en el fondo para el proyecto futuro en cuanto a porcentaje también regional? A ver, yo creo que uno tiene que distinguir estos temas y voy a poner el ejemplo de lo que me pasó a mí como ministra del Trabajo. Nosotros enfrentamos una modificación en el gobierno de la presidenta Bachelet a la negociación colectiva. Y finalmente llegamos a un acuerdo que no fue la debacle ni nada parecido y hoy día es una reforma que tenía sentido y era pertinente. En el caso de, ahí el ejemplo tiene que ver con algo que decía el padre Alberto Hurtado, gran defensor de los trabajadores en nuestro país, y estamos además en un mes muy importante, el mes de la solidaridad, en homenaje a él. Él decía en un libro que escribió hace más de 60 años, que se llama Sindicalización o Sindicalismo, él decía que los actores del mundo del trabajo tenían que entender dos cosas. Los empleadores, por un lado, que la mejor forma de enfrentar las demandas para los trabajadores y tener un poder real de negociación con sus empleadores era a través del sindicato. Y el mensaje para el mundo del trabajo, de los trabajadores, era que cualquier demanda que ellos levantaran tenía que ser una demanda no solo razonable, sino que no atentara contra sus ingresos. O sea, que tenía que haber cierto equilibrio. Sindicato, por un lado, como herramienta más eficaz para los trabajadores, y equilibrio en la demanda para no destruir su fuente, ¿no es cierto?, de trabajo. En el mundo del royalty, minería, nosotros tenemos que establecer una generación de riqueza al país que permita desarrollar la investigación, la creación de innovación, la productividad, pero que esta herramienta, que es el royalty, no sea de una magnitud que al final desincentive la puesta de valor de la actividad productiva. Y obviamente, y yo lo comparto porque uno se puede trasladar, ¿no es cierto?, a la actividad silvoagropecuaria de mi región del Maule, yo comparto que parte de la generación de la riqueza de un determinado bien, en este caso, ¿no es cierto?, recursos no renovables como la minería, tienen que quedar en la región donde están. Porque eso obviamente tiene un sentido de justicia, de desarrollo y de incentivo a la inversión, pero tiene que ser de una potencia suficiente como para que exista un atractivo a crear valor. Y lo digo porque llevamos 20 años, 5 gobiernos, vamos en la quinta reforma tributaria y las cosas no suceden porque yo las ponga en el papel, suceden porque existen los incentivos, la norma suficiente, el equilibrio correcto para que eso ocurra. Y lo digo porque si tú revisas todas las últimas reformas tributarias que han habido, nunca logran cumplir la promesa. Claro, con Bachelet fue la mitad, de hecho, de lo que se logró recaudar finalmente. Y ahora dicen 4, con suerte serán 2. ¿Por qué lo digo? Para poder transmitir el mensaje. Porque nos hemos olvidado algo que es fundamental, que es la productividad, el desarrollo de valor, la innovación y la tecnología. No sacamos nada con decir vamos a hacer una reforma tributaria si el país en vez de crecer, decrece. ¿Qué vamos a recaudar en una reforma tributaria si no hay crecimiento, si no hay generación de riqueza? Sí, senadora, pero la pregunta también que hacía el senador, sino cuándo en el fondo, porque es cierto, hablamos de reformas sociales que hay que financiar, hablamos de, sí, o sea, se debe avanzar sí o sí, ¿no? Tiene que quedar parte de la recaudación en la región, esa recaudación en la región tiene que tener sentido para desarrollar la región y no que se nos vaya, ¿no es cierto?, entre los dedos y que no la veamos, pero tiene que ser una reforma que permita efectivamente el crecimiento, el desarrollo, las mejores condiciones para nuestros trabajadores, las oportunidades, porque si no, no va a tener sentido y nos va a pasar como, y por eso te hablaba, ¿no es cierto?, de las reformas tributarias que prometen
algo que al final no llega. Y en el caso del royalty, el proyecto como está planteado entonces, senadora, a su juicio hay que hacerle modificaciones, va a haber otros porcentajes, porque ahí se habla de algunos porcentajes y el mecanismo, que es como un híbrido, ¿no? Respecto de las utilidades, bueno, ahí se ha planteado el mecanismo más o menos para, claro. Hay que revisar el proyecto, nosotros se lo hemos dicho al ministro, toda la disposición, pero seamos realistas respecto de lo que estamos prometiendo y que la norma que vamos a legislar tenga sentido y que sea pertinente. Y ahí no instalar cosas que no son ciertas. El ministro dice que la reforma tiene una carga tributaria que se sitúa entre Perú y Australia. Los expertos dicen que está sobre la que tiene Australia. Gracias, senadora, por acompañarnos en la entrevista nuevamente aquí en Antofagasta Televisión. Muchas gracias a ti. Y a ustedes también, nos reencontramos como siempre en este espacio. Que estén muy bien.